Buenas noches. Hoy día les hablaremos sobre el ciclo de Otto, el ciclo ideal para la máquina de encendido por chispa. Este grupo está integrado por Yerena Díaz Ala, Wamani Yamoka Ever y Wamani Barrachuan. El ciclo Otto puede aplicarse en los motores automotrices, camiones, barcos, turbinas de gas. Este ciclo también es llamado ciclo de encendido por chispa. En este proceso se realiza a volumen constante. En este ciclo es de interés ya que da el análisis del comportamiento de los motores por ignición de chispa. El ciclo Otto puede ser de 2 o de 4 tiempos. Un ciclo de Otto de 4 tiempos se compone de 4 procesos internamente reversibles, además de una carrera de alimentación y una de expulsión en el ciclo. El ciclo Otto se refiere al ciclo termodinámico. Es una serie de procesos termodinámicos tales que el transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial. Y se implementan motores de combustión interna tanto de 2 como de 4 tiempos. Hola, mi nombre es Ever Jerome Yamoka y les explicaré el ejercicio 1 del ciclo de Otto. Para esto usaremos un programa. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el enunciado entre comillas. Después lo colocamos los datos que nos dan, lo que sería la relación de combustión, la temperatura, la presión. En los datos que tenemos sería la relación de combustión nos darían 8, la temperatura 1, 290, la temperatura 3, 1782, la presión 1 en 100. Ahora lo que nos pide es hallar la cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor. Para eso usaremos las propiedades del aire, a la cual sería el CB sería igual a 0.7165 y el K sería 1.4. Comenzando a resolver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hallar la temperatura 2. La temperatura 2 sería igual a temperatura 1 por la relación de combustión elevado a la K-1. Y con eso sacaremos lo que es el calor 1, que sería CB por temperatura 3 menos temperatura 2. Ya la cual la temperatura 2 ya sabes cómo la resolvemos, que sacamos con la temperatura 1 y la relación de combustión. Ya la tendremos hallado. Después nos pide la eficiencia térmica y bueno, para hallar eso necesitamos también lo que es una temperatura 4. A la cual sería temperatura 4 va a ser igual a temperatura 3 por 1 sobre R elevado a K-1. A la cual seguidamente hallaremos lo que es el Q2, que sería igual al CB por temperatura 1 menos temperatura 4. Y con esos datos logramos tener lo que es para la eficiencia térmica, a la cual la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Y después nos pide hallar lo que es la cilindrada, o sea, y a la cual necesitamos el R1, que sería la constante del gas del aire, y a la cual el R1 sería igual a 0.267. Con eso llevamos un volumen 1 que va a ser igual a R1 por la temperatura 1 sobre presión 1. Después tendremos lo que es la presión 2, que sería presión 2 igual a presión 1 por R elevado a la constante de K, y a la cual por siguiente sacaremos lo que es el volumen 2, que sería igual a
R1 por temperatura 2 sobre presión 2. Y a la cual con eso podremos sacar la cilindrada, que sería igual a volumen 1 menos volumen 2. Y al final hallamos la presión media efectiva, o sea el PME, que sería igual a Q1 más Q2 sobre la cilindrada. Después vamos a lo que es, para lo que es la instrucción de datos. Presionamos el icono del check y presionamos OK. Y después verificamos y nos aparecerán nuestros datos introducidos, por el cual, como por ejemplo la cilindrada, el CB, el K, el calor de entrada, el calor de salida, el R1, la temperatura 1, la temperatura 2, la presión efectiva y la eficiencia térmica. Después de eso podemos hacer el diagrama. Y bueno, vamos ahora a lo que es a Windows y presionamos. Y aquí lo que les muestro es, ya tengo un diagrama de presión volumen. Luego vamos con el botón al ratón. Bueno, nos dirigimos al botón ABC y lo que hacemos es colocamos variables de entrada. El primer dato que colocamos es el R. Después también colocamos la temperatura mínima y luego la temperatura máxima. Después usaremos los datos de salida, por el cual queremos hallar lo que es la presión media efectiva. También lo que colocamos es la cilindrada. También seleccionamos lo que es la eficiencia térmica y por último el calor de entrada. Ahora estaría ya por acá, estaría completo todos nuestros datos introducidos. Y ahora podemos también verificamos, le damos al botón check y vemos que nos da como un error. Si en caso no sale esto, lo que haríamos es ir al inicio donde están lo que es los datos y borrarlos, ya que nos marca como si fueran datos existentes y no los puede repetir. Los borramos y volvemos a intentar. Colocamos el check y vemos que ahora sí acepta nuestra data. Y ahora sí estaría por completo todo nuestro ejercicio. Ya podemos realizar los cambios de datos y podemos hallar nuestros valores. Bueno, a continuación mi compañero Yerena dará a explicar lo que es el segundo ejercicio del sistema Otto. Mi nombre es Alan Ramiro Yerena Díaz y continuaré con el ejercicio 2 del ciclo de Otto. Un ciclo de Otto ideal, con aire tomado en la atmósfera como flujo de trabajo, tiene una relación de compresión de 8. Las temperaturas mínima y máxima en el ciclo son de 310 y 1600 Kelvin. Tenemos que hallar la cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor, la eficiencia térmica y por último la presión media efectiva y la cilindrada. Como teoría, tenemos que en un ciclo Otto el valor máximo va a ser el volumen 1, el valor mínimo va a ser del volumen 2, el volumen mínimo va a ser del volumen 2, temperatura mínima de temperatura 1, temperatura máxima la temperatura 3. Para nuestro calor de entrada vamos a utilizar el CB por el
temperatura 3 menos temperatura 2. Este CB vamos a sacarlo de tablas. Al igual por el Q de salida, CB por temperatura 1 menos temperatura 4. Para nuestra eficiencia tenemos que usar 1 menos absoluto de calor de salida sobre el calor de entrada. Para nuestra cilindrada tenemos que usar el volumen 1 menos el volumen 2. La presión media efectiva vamos a hallarla con el trabajo neto sobre la cilindrada, y el trabajo neto es calor de entrada sobre calor de salida. Se ven todas las fórmulas que utilizaremos en teoría de ciclo Otto. Adicionado a esto, tenemos que la relación de compresión es del volumen 1 sobre volumen 2, y como podemos ver en la gráfica, volumen 1 va a ser igual al volumen 4 y volumen 2 va a ser igual al volumen 3. Temperatura mínima es 1 y temperatura 2 y temperatura máxima va a ser temperatura 3. Datos del ejercicio: temperatura 1 310 Kelvin, temperatura 3 1600 Kelvin, presión 1 de 100. El CB que lo hemos sacado de tablas es el 0.718, nuestra constante K es 1.4, el R constante es 0.2870, la constante real de los gases. Y como dato del ejercicio tenemos que nuestra relación de compresión es 8. Empezando con las fórmulas, empezaremos hallando la temperatura 2, con temperatura 2 por volumen 2 elevado a K-1 va a ser igual a temperatura 1 por volumen 1 elevado a la K-1. Con esto podemos hallar nuestro calor de entrada, que es CB por temperatura 3 menos temperatura 2. Para nuestra temperatura 4 vamos a usar la misma fórmula, substituyendo por la variable T1 y T2, ¿no? Reemplazando por T4 y T3. Nuestro calor de salida va a ser igual absoluto por CB por temperatura 1 menos temperatura 4. Nuestra eficiencia va a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Para hallar nuestro volumen 1 tenemos que usar presión 1 por volumen 1 es igual a R constante por temperatura 1. La presión 2 de igual manera, presión 1 por R elevado hacia nuestra variable K. Volumen 2 es igual a R constante por temperatura 2 sobre presión 2. Para la cilindrada, volumen 1 menos volumen 2. Nuestro trabajo neto va a ser el calor de entrada menos calor de salida. Y por último, la presión media efectiva. Trabajo neto sobre cilindrada. Vamos a verificar nuestras variables y ecuaciones. Ok. Y ahora vamos a proceder a resolver. Vale, ha salido bien. Como podemos ver aquí, tenemos una cantidad de calor transferido a trabajo neto de 360. Nuestra eficiencia térmica va a ser de 0.5647. Nuestra presión media efectiva de 462.4 y la cilindrada de 0.7785. Esto es todo, muchas gracias.